Hola exploradores del universo, y bienvenidos a El Legado Cósmico. Hoy vamos a viajar en el tiempo, muy atrás, a una época en que la vida apenas comenzaba a florecer en formas complejas. Pero este viaje no es a un paraíso, sino a la escena de un crimen cósmico. La primera gran extinción masiva de la Tierra, la extinción del Ordovícico silúrico. Abróchense los cinturones, porque vamos a desentrañar un misterio de hace más de 440 millones de años. Imaginen un mundo alienígena que era nuestro propio hogar. Los continentes no se parecían en nada a los actuales. La mayor parte de la vida se concentraba en los océanos, que bullían con criaturas fascinantes. Había trilobites, esos artrópodos acorazados que dominaban los fondos marinos. Y también los primeros corales que construían arrecifes gigantescos, branquiópodos con sus conchas, y nautiloideos, unos cefalópodos enormes con conchas rectas que eran los depredadores alfa de su tiempo. La tierra firme, por otro lado, estaba prácticamente desierta, solo con algunas plantas muy primitivas y musgos cerca de las costas. Era un mundo acuático vibrante. Pero hace unos 445 millones de años, todo cambió drásticamente. El telón de la vida comenzó a caer en un drama que se desarrolló en dos actos mortales, separados por casi 1 millón de años. Este evento no fue un cataclismo instantáneo, como el impacto de un asteroide. Fue una crisis ambiental prolongada y terrible, que alteró el planeta hasta sus cimientos. El primer pulso de extinción fue causado por un enfriamiento global. ¿Y a qué se debió? La teoría más aceptada apunta a la formación y expansión de un supercontinente llamado Gondwana, que se desplazó hacia el Polo Sur. Al moverse sobre el polo, enormes capas de hielo comenzaron a formarse sobre él. Este proceso absorbió una cantidad gigantesca de agua de los océanos, provocando una caída masiva del nivel del mar de hasta 100 metros en algunos lugares. Para la vida en los mares poco profundos, esto fue una catástrofe. Sus hogares, las plataformas continentales soleadas y ricas en nutrientes, literalmente desaparecieron. Quedaron expuestas al aire, secándose. Las especies que habían evolucionado en esos ecosistemas específicos no tuvieron a dónde ir y se enfrentaron a una aniquilación masiva. Imaginen ser una criatura marina y que de repente el mar retrocede kilómetros y te deja en tierra seca. Fue una sentencia de muerte para incontables especies, pero la tragedia no terminó ahí. Después de este intenso período glacial, vino el segundo acto. Tras cientos de miles de años de frío extremo, el planeta comenzó a calentarse de nuevo. Los glaciares en Gondwana se derritieron, y toda esa agua volvió a los océanos a una velocidad alarmante. El nivel del mar subió rápidamente, inundando las plataformas continentales recién expuestas. Podríamos pensar que esto fue una buena noticia, ¿verdad? El agua regresaba, pero no fue tan simple. Esta nueva agua proveniente de los glaciares derretidos era pobre en oxígeno. Al inundar los océanos creó condiciones anóxicas, es decir, sin oxígeno. Las especies que habían logrado sobrevivir al frío y a la bajada del nivel del mar ahora se encontraron en un océano sofocante. La falta de oxígeno fue el golpe de gracia. Aquellas criaturas que necesitaban respirar en el agua murieron asfixiadas. Este segundo pulso de extinción fue aún más devastador para la vida marina. La combinación de estos dos eventos, primero el frío y la bajada del mar, y luego el calor y la subida de un mar sin oxígeno, fue letal. En total, se estima que se extinguió alrededor del 85% de todas las especies marinas del planeta. 85%. Es una cifra que cuesta asimilar. Familias enteras de trilobites, braquiópodos, graptolitos y corales desaparecieron para siempre del registro fósil. Fue un reinicio casi total para la vida en la Tierra. Una teoría muy interesante, aunque más debatida, sugiere que el desencadenante inicial de la glaciación pudo haber sido un estallido de rayos gamma. Un evento cósmico de una estrella cercana que explotó podría haber barrido la atmósfera de la Tierra, dañando la capa de ozono y alterando la química atmosférica, lo que a su vez habría provocado el enfriamiento global.
aunque es una hipótesis más especulativa, nos recuerda que nuestro planeta no es una isla, sino que está conectado con los eventos del cosmos. ¿Y qué pasó después? ¿Qué cambios trajo esta extinción masiva? Aunque fue una tragedia de proporciones épicas, también fue una oportunidad. La extinción masiva del Ordovícico dejó muchísimos nichos ecológicos vacíos. La vida, increíblemente resiliente, no tardó en aprovecharlo. Tras la catástrofe, entramos en el período silúrico. Las especies que sobrevivieron, aquellas que eran más adaptables o que vivían en aguas profundas y se vieron menos afectadas, comenzaron a diversificarse rápidamente para llenar los vacíos. Los arrecifes de coral se recuperaron, pero con especies diferentes a las que dominaban antes. Los peces, que hasta entonces habían sido un grupo relativamente modesto, comenzaron a evolucionar y a diversificarse de maneras espectaculares. Aparecieron los primeros peces con mandíbulas, una innovación evolutiva que los convertiría en los nuevos reyes de los océanos. Esta extinción también preparó el escenario para una de las mayores revoluciones en la historia de la vida: la conquista de la tierra firme. Con la competencia reducida en los océanos, algunos grupos tuvieron la oportunidad de explorar nuevos horizontes. Las plantas continuaron su lenta pero imparable colonización de la tierra, y no mucho después, los primeros animales, probablemente artrópodos como los ancestros de los escorpiones y los milpiés, les siguieron, dando los primeros pasos fuera del agua. En resumen, la extinción del Ordovícico no fue un evento único y rápido, sino una crisis climática prolongada, un enfriamiento global masivo, la formación de glaciares, la caída del nivel del mar, y luego un calentamiento rápido que liberó aguas pobres en oxígeno. Un doble golpe que aniquiló al 85% de la vida marina y redibujó el árbol de la vida. Este evento nos enseña una lección fundamental. La vida en la Tierra está intrínsecamente ligada al clima y a la geología del planeta. Cambios aparentemente lentos a escala humana pueden tener consecuencias devastadoras a escala geológica. También nos muestra la increíble capacidad de la vida para recuperarse y adaptarse, llenando los vacíos dejados por la extinción con nuevas y maravillosas formas. Sin esta extinción, el mundo que conocemos hoy, incluidos nosotros mismos, probablemente no existiría. Es un recordatorio de que la historia de nuestro planeta está marcada por la catástrofe y la renovación, por finales y nuevos comienzos. Cada capa de roca bajo nuestros pies cuenta una historia de mundos perdidos y de la increíble tenacidad de la vida. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado profundo en el legado cósmico. Si te ha fascinado esta historia de extinción y renacimiento, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. Déjanos en los comentarios qué otra era geológica o misterio cósmico te gustaría que investigáramos. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a El Legado Cósmico. Hoy viajaremos en el tiempo, a una era de gigantes acorazados y los primeros bosques del planeta. Pero nuestro destino no es un paraíso, sino el epicentro de una de las mayores catástrofes de la historia: la extinción masiva del Devónico. Abróchense los cinturones, porque esto se va a poner intenso. Hace unos 372 millones de años, la vida en la Tierra estaba en plena efervescencia. Los océanos bullían con una diversidad asombrosa. Imaginen peces gigantescos con armaduras óseas, como el temible Dunkleosteus, patrullando las aguas. Los arrecifes de coral, muy diferentes a los de hoy, formaban estructuras masivas, creando hogares para innumerables criaturas. En tierra firme, las plantas apenas comenzaban su conquista. Los primeros árboles, como el Archaeopteris, formaban los primeros bosques del mundo, cambiando la atmósfera y el paisaje para siempre. Era un mundo alienígena, vibrante y lleno de promesas. Pero algo terrible estaba a punto de suceder. La extinción del Devónico no fue un solo evento catastrófico, como el impacto de un asteroide. Fue más bien una muerte lenta, una serie de pulsos de extinción que se extendieron a lo largo de millones de años. El más devastador de estos pulsos se conoce como el evento Kellwasser.
Fue como si el planeta se enfermara gravemente y sufriera varias crisis sucesivas. Una y otra vez, cuando la vida parecía empezar a recuperarse, otro golpe la hacía retroceder. Esto hace que sea una de las extinciones más complejas y fascinantes de estudiar. No hay una sola pistola humeante, sino múltiples sospechosos. Entonces, ¿qué causó esta catástrofe prolongada? Los científicos creen que el principal culpable fue el éxito de las plantas. Suena irónico, ¿verdad? Pero piénsenlo. Esos primeros bosques que mencionamos empezaron a extenderse por los continentes. Sus raíces profundas rompían las rocas, liberando una cantidad masiva de nutrientes al suelo. Cuando llovía, estos nutrientes eran arrastrados hacia los ríos y, finalmente, a los océanos. Este exceso de nutrientes en el agua provocó un fenómeno que hoy conocemos muy bien, la eutrofización. Básicamente, es una sobrealimentación de algas. Se formaron floraciones de algas gigantescas que cubrieron la superficie del océano. Cuando estas algas morían, se hundían y eran descompuestas por bacterias. Este proceso consumía enormes cantidades de oxígeno, creando vastas zonas muertas anóxicas en el fondo del mar. La vida marina, que necesitaba oxígeno para respirar, simplemente se asfixió. Los grandes arrecifes, los peces blindados, los trilobites. Muchos no tuvieron a dónde escapar. Pero la historia no termina ahí. Hay otro factor clave, el enfriamiento global. Esas mismas plantas, en su afán por crecer, absorbían dióxido de carbono de la atmósfera a una escala sin precedentes. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que atrapa el calor. Al reducir su concentración, el termostato del planeta bajó drásticamente. Esto condujo a una serie de glaciaciones. Enormes capas de hielo se formaron en los polos, atrapando agua y haciendo que el nivel del mar bajara. Para las criaturas que vivían en las cálidas aguas poco profundas de las plataformas continentales, esto fue devastador. Su hábitat, literalmente, desapareció. Y como si un apocalipsis de asfixia y congelación no fuera suficiente, algunos científicos proponen que también hubo un aumento de la actividad volcánica. Erupciones masivas en lo que hoy es Siberia podrían haber liberado gases y metales pesados a la atmósfera, alterando aún más el clima y envenenando los ecosistemas. Incluso se ha sugerido la posibilidad de impactos de asteroides, aunque la evidencia de esto es menos concluyente que para la extinción de los dinosaurios. Es el cóctel perfecto para un desastre a escala planetaria. Las cifras son escalofriantes. Se estima que la extinción del Devónico aniquiló alrededor del 75% de todas las especies del planeta. En los océanos, el golpe fue aún más duro, con quizás un 85% de las especies marinas desapareciendo para siempre. Los placodermos, esos peces acorazados dominantes, fueron borrados del mapa. Los trilobites, que habían sobrevivido a la extinción anterior, sufrieron un golpe del que nunca se recuperarían del todo, antes de desaparecer finalmente en la siguiente gran extinción. Los constructores de arrecifes, como los corales tabulados y rugosos, fueron diezmados. El mundo submarino quedó desolado, un fantasma de lo que había sido. En tierra, los efectos fueron menos severos, pero aún así significativos. Muchos de los primeros anfibios, que recién comenzaban a aventurarse fuera del agua, también se extinguieron. El mundo cambió para siempre. Los reyes de los mares fueron destronados, y el tablero de la vida se reinició una vez más. Pero como siempre en la historia de la vida, de las cenizas de la destrucción surge una nueva oportunidad. La desaparición de los peces acorazados dejó un vacío ecológico enorme. ¿Y quiénes se adelantaron para llenarlo? Los antepasados de los peces modernos, como los tiburones y los peces óseos, que eran más ágiles y adaptables. La extinción del Devónico, en cierto modo, pavimentó el camino para los tipos de peces que conocemos hoy. En tierra, la supervivencia fue la clave. Los tetrápodos, nuestros propios ancestros de 4 patas que habían dado sus primeros pasos fuera del agua justo antes de la crisis, lograron sobrevivir. Quizás su capacidad para respirar aire
y moverse entre diferentes ambientes les dio la ventaja necesaria. Sin la competencia de los gigantescos peces depredadores, estos pioneros terrestres encontraron un mundo nuevo de oportunidades. La extinción, por brutal que fuera, aceleró la conquista de la tierra firme por parte de los vertebrados. La lección de la extinción del Devónico es profunda y, en cierto modo, inquietante. Nos muestra cómo la propia vida puede, sin quererlo, desencadenar cambios ambientales tan drásticos que terminan causando su propia desaparición masiva. El éxito de las plantas condujo a una crisis global. Es un recordatorio poderoso de que los ecosistemas son sistemas complejos y delicados, donde un cambio en una parte puede tener consecuencias imprevistas y catastróficas en otra. Hoy, la humanidad está alterando el planeta a un ritmo sin precedentes, liberando carbono a la atmósfera y causando una nueva crisis de nutrientes en los océanos. Estudiar eventos como la extinción del Devónico no es solo un ejercicio académico, es una ventana a nuestro propio futuro potencial. Nos obliga a preguntarnos, ¿estamos aprendiendo las lecciones del pasado? La Tierra tardó millones de años en recuperarse. Los arrecifes no volverían a su antigua gloria hasta la era de los dinosaurios. La vida, resistente y tenaz, encontró un camino, pero el mundo que emergió fue fundamentalmente diferente. La extinción del Devónico fue un punto de inflexión crucial. Un capítulo oscuro pero necesario que moldeó el curso de la evolución y, en última instancia, condujo al mundo que habitamos hoy. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje al pasado profundo en el legado cósmico. Si te ha fascinado esta historia de catástrofe y renacimiento, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones del universo y la historia de la vida. Déjanos en los comentarios qué otra extinción o evento cósmico te gustaría que exploráramos. Hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos a El Legado Cósmico. Hoy viajaremos en el tiempo a uno de los momentos más dramáticos y catastróficos en la historia de nuestro planeta. La Gran Mortandad, la extinción masiva del Pérmico-Triásico. ¿Están listos para descubrir cómo la vida en la Tierra estuvo a punto de desaparecer por completo? Abróchense los cinturones, porque este es un viaje que cambiará su perspectiva sobre la fragilidad y la resiliencia de la vida. Hace aproximadamente 252 millones de años, la Tierra era un mundo completamente diferente al que conocemos. Los continentes estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea, y la vida era exuberante. Los océanos bullían de criaturas extrañas como los trilobites, y en tierra firme, los reptiles mamíferoides, nuestros lejanos ancestros, dominaban el paisaje junto a anfibios gigantes. Todo parecía estar en un equilibrio estable, pero algo terrible estaba a punto de suceder. De repente, el planeta entero comenzó a convulsionar. El evento no fue un golpe rápido, como el impacto de un asteroide. Fue una catástrofe lenta, insidiosa y global. La principal sospechosa de este crimen planetario es una serie de megaerupciones volcánicas en lo que hoy conocemos como Siberia. Imaginen un área del tamaño de Europa Occidental entera, vomitando lava y gases tóxicos sin parar durante casi 1 millón de años. Estas erupciones, conocidas como los traps siberianos, liberaron cantidades inimaginables de dióxido de carbono a la atmósfera. Y aquí es donde comienza el efecto dominó. Este exceso masivo de CO2 provocó un efecto invernadero descontrolado. Las temperaturas globales se dispararon, tanto en la Tierra como en los océanos. El calor se volvió insoportable para muchas especies, que simplemente no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido. Pero el calor no fue el único problema. El dióxido de carbono se disolvió en los océanos, volviéndolos extremadamente ácidos. Piensen en ello como verter vinagre en el mar a escala global. Los organismos con conchas o esqueletos de carbonato de calcio, como corales, moluscos y plancton, literalmente comenzaron a disolverse. Al desaparecer la base de la cadena alimenticia marina, todo el ecosistema oceánico colapsó, y la pesadilla no terminaba ahí. El calentamiento de los océanos provocó otra consecuencia fatal:
la anoxia, es decir, la falta de oxígeno. Aguas más cálidas retienen menos oxígeno. En las profundidades, las bacterias que prosperan en ambientes sin oxígeno comenzaron a multiplicarse, liberando enormes cantidades de sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico. Este gas no solo envenenó los mares, sino que también se escapó a la atmósfera. Imaginen un olor a huevos podridos extendiéndose por todo el planeta. Un gas que, además de ser venenoso, destruyó la capa de ozono. Sin la protección del ozono, la radiación ultravioleta del Sol bombardeó la superficie, dañando el ADN de las plantas y los animales que aún sobrevivían. Fue una tormenta perfecta de desastres. Calor extremo, océanos ácidos, falta de oxígeno, envenenamiento por gas tóxico y radiación mortal. La vida estaba siendo atacada desde todos los frentes posibles. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta catástrofe sin precedentes? Las cifras son escalofriantes. Se estima que el 96% de todas las especies marinas desaparecieron. 96%. Es casi un borrado total. En tierra, la situación no fue mucho mejor, con la extinción de alrededor del 70% de las especies de vertebrados terrestres, incluyendo insectos, plantas y nuestros parientes lejanos, los sinápsidos. Es la única extinción masiva conocida que afectó gravemente a los insectos. La Tierra se convirtió en un planeta fantasma, silencioso y desolado. Tras la devastación, el mundo cambió para siempre. Los nichos ecológicos que habían estado ocupados durante millones de años quedaron vacíos. Los grandes depredadores y herbívoros del Pérmico se habían ido. Los arrecifes de coral, que habían sido una característica de los océanos durante eones, desaparecieron por completo durante millones de años. Los bosques frondosos fueron reemplazados por matorrales de hongos que se alimentaban de la materia en descomposición. Este vacío de poder ecológico fue la clave para el surgimiento de un nuevo grupo de animales. Con sus competidores eliminados, un linaje de reptiles comenzó a diversificarse y a ocupar todos los espacios disponibles. Se adaptaron para correr, nadar, volar y dominar la Tierra durante los siguientes 180 millones de años. Este grupo, que surgió de las cenizas del apocalipsis pérmico, es uno que todos conocemos muy bien: los dinosaurios. Sí, la gran mortandad, a pesar de su horror, fue el evento que pavimentó el camino para la era de los dinosaurios. Sin esta extinción masiva, es muy probable que los dinosaurios nunca hubieran tenido la oportunidad de evolucionar y dominar el planeta como lo hicieron. Y, por extensión, la historia de los mamíferos, y eventualmente la nuestra, habría sido completamente diferente. La recuperación de la vida fue increíblemente lenta. Se necesitaron entre 5 y 10 millones de años para que la biodiversidad comenzara a regresar a niveles similares a los de antes de la catástrofe. Durante este tiempo, la Tierra fue un lugar extraño, dominado por unas pocas especies pioneras, muy resistentes que lograron sobrevivir y prosperar en un mundo hostil. El estudio de la extinción del Pérmico no es solo una lección de historia antigua. Es una advertencia muy seria para nosotros hoy. Las causas de la gran mortandad, como la liberación masiva de gases de efecto invernadero, el calentamiento global y la acidificación de los océanos, son procesos que estamos viendo ocurrir de nuevo en la actualidad, aunque a una escala diferente y causados por nuestras propias actividades. Comprender cómo el sistema terrestre puede colapsar nos da una perspectiva crucial sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. La historia de la extinción del Pérmico es un recordatorio sombrío de que la vida, incluso cuando parece invencible, puede ser extremadamente frágil. Pero también es una historia de increíble resiliencia. A pesar de que casi toda la vida fue aniquilada, un pequeño porcentaje logró aferrarse, sobrevivir y, con el tiempo, dar lugar a la increíble diversidad que vemos a nuestro alrededor, incluyéndonos a nosotros. Así que la próxima vez que miren un pájaro por la ventana, que son los descendientes directos de los dinosaurios, recuerden la increíble y violenta cadena de eventos que tuvo que ocurrir para que estuvieran aquí. La vida siempre encuentra un camino, pero el camino a veces pasa por la casi total aniquilación. Espero que este viaje al pasado más oscuro de la Tierra
les haya parecido tan fascinante como a mí. Nos muestra las fuerzas monumentales que dan forma a nuestro mundo y nuestro propio lugar en esta larga y épica historia cósmica. Gracias por acompañarnos en El Legado Cósmico. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando los mayores misterios del universo y de la vida, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo viaje. Déjanos en los comentarios qué otro evento cósmico o histórico te gustaría que exploráramos. Hasta la próxima, exploradores del cosmos. Bienvenidos a El Legado Cósmico. Hoy viajaremos 200 millones de años al pasado, a una era de gigantes y maravillas, el final del período Triásico. Imaginen un mundo dominado por reptiles colosales, donde los primeros dinosaurios comenzaban a dejar su huella. Pero este mundo estaba a punto de enfrentarse a un cataclismo de proporciones épicas, un evento que redibujaría el árbol de la vida para siempre. Esta es la historia de la extinción masiva del Triásico-Jurásico, un apocalipsis silencioso que preparó el escenario para el verdadero reinado de los dinosaurios. Hace aproximadamente 201 millones de años, nuestro planeta sufrió uno de los 5 grandes eventos de extinción masiva de su historia. No fue un impacto de asteroide, como el que acabó con los dinosaurios, ni una glaciación repentina. Fue algo más insidioso, un proceso que se desarrolló a lo largo de miles de años, pero con consecuencias devastadoras. Para entender cómo ocurrió, debemos mirar hacia las profundidades de la Tierra. El supercontinente Pangea, que unía casi todas las masas de tierra del planeta, comenzaba a fracturarse. Este proceso tectónico no fue para nada pacífico. En el corazón de Pangea se abrió una enorme grieta que hoy conocemos como el Océano Atlántico. Y con esta fractura se desató una actividad volcánica a una escala que hoy nos costaría imaginar. Esta región, conocida como la Provincia Magmática del Atlántico Central, o CAMP por sus siglas en inglés, entró en erupción de forma masiva y prolongada. Imaginen fisuras en la Tierra de cientos de kilómetros de largo, arrojando ríos de lava que cubrieron un área equivalente a varios países europeos juntos. Pero la lava, aunque destructiva a nivel local, no fue el verdadero asesino global. El verdadero peligro vino de los gases que estas erupciones liberaron a la atmósfera. Cantidades monumentales de dióxido de carbono, dióxido de azufre y otros gases de efecto invernadero fueron inyectados en el aire. Este masivo aumento de dióxido de carbono provocó un efecto invernadero descontrolado. Las temperaturas globales se dispararon, creando lo que los científicos llaman un mundo invernadero. El clima se volvió errático y extremadamente cálido. Pero eso no fue todo. El dióxido de azufre liberado reaccionó con el vapor de agua en la atmósfera para formar lluvia ácida. Una lluvia corrosiva que quemaba la vegetación y acidificaba la superficie de los océanos. El impacto en los mares fue catastrófico. El CO2 no solo calentó el agua, sino que también se disolvió en ella, provocando una severa acidificación oceánica. Este cambio químico hizo que fuera muy difícil, si no imposible, para muchos organismos marinos construir sus conchas y esqueletos de carbonato de calcio. Los arrecifes de coral, que eran la base de muchos ecosistemas marinos, colapsaron. Las criaturas como los bivalvos y otros moluscos sufrieron enormemente. Además, el calentamiento global redujo los niveles de oxígeno en el agua, creando vastas zonas muertas, donde la vida marina simplemente no podía sobrevivir. En tierra, la situación no era mejor. La lluvia ácida dañó los bosques y la vegetación, eliminando fuentes de alimento cruciales. El aumento extremo de las temperaturas alteró los ecosistemas, favoreciendo solo a las especies más resistentes al calor. Fue una crisis global que atacó la vida desde todos los frentes, en el aire, en la tierra y en el mar. Ahora, hablemos de la magnitud de la devastación. ¿Qué porcentaje de la vida se extinguió? Las estimaciones científicas son impactantes. Se cree que alrededor del 76% de todas las especies del planeta desaparecieron. En los océanos, la pérdida fue de casi el 80% de las especies marinas. Esto incluye a los fascinantes reptiles marinos como los ictiosaurios,
que aunque algunos sobrevivieron, vieron su diversidad drásticamente reducida. Los conodontos, unos extraños vertebrados marinos parecidos a las anguilas, se extinguieron por completo. En tierra, el golpe fue igualmente duro. Muchos de los grandes anfibios, como los temnospóndilos, que habían dominado los ecosistemas de agua dulce, desaparecieron. Pero la víctima más notable fue un grupo de reptiles que eran los principales competidores de los dinosaurios. Los crurotarsos, también conocidos como arcosaurios cocodrilianos. Estos incluían a gigantescos depredadores terrestres como los rauisuquios, que eran los amos y señores del Triásico. Su extinción dejó un vacío ecológico enorme en la cima de la cadena alimenticia. Imaginemos por un momento ese mundo postapocalíptico. Los grandes depredadores habían desaparecido. Los vastos arrecifes se habían convertido en cementerios submarinos. Los bosques luchaban por recuperarse de la lluvia ácida y el calor extremo. El mundo se había vaciado, dejando nichos ecológicos abiertos de par en par. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Este evento catastrófico, que aniquiló a tantos, fue la oportunidad dorada para un grupo que hasta entonces había vivido a la sombra de los gigantes, los dinosaurios. Los dinosaurios del Triásico eran en su mayoría pequeños, ágiles, y no ocupaban los roles de superdepredadores. Sin embargo, poseían ciertas adaptaciones que les dieron una ventaja crucial para sobrevivir a esta crisis. Su metabolismo más activo y su sistema respiratorio aviar mucho más eficiente probablemente les permitieron lidiar mejor con las condiciones de bajo oxígeno y el estrés ambiental. Con sus principales competidores, los crurotarsos, fuera de escena, los dinosaurios encontraron un mundo lleno de oportunidades. Los nichos de grandes herbívoros y carnívoros estaban vacantes, y ellos no tardaron en llenarlos. Durante los siguientes millones de años, en el inicio del período Jurásico, los dinosaurios comenzaron un proceso de diversificación explosiva. Crecieron en tamaño, se especializaron en diferentes dietas y se expandieron por todo el planeta. Surgieron los saurópodos, de cuello largo, como el Brachiosaurus, los estegosaurios con sus placas dorsales, y los terópodos depredadores, como el Allosaurus, ancestros del famoso Tiranosaurio Rex. El mundo pasó de ser el reino de los reptiles arcosaurios a ser, sin lugar a dudas, el planeta de los dinosaurios. La extinción masiva del Triásico-Jurásico no solo cambió qué especies sobrevivieron, sino que redefinió por completo la estructura de los ecosistemas terrestres para los siguientes 135 millones de años. Además de los dinosaurios, otros grupos también aprovecharon la oportunidad. En los cielos, los pterosaurios, que ya existían, se diversificaron y se convirtieron en los señores del aire. En los mares, los ictiosaurios y plesiosaurios que sobrevivieron se recuperaron y evolucionaron hacia nuevas y formidables formas. Y en la maleza, escondiéndose de los nuevos gigantes, los primeros mamíferos, pequeños y nocturnos, continuaron su humilde existencia, esperando su propia oportunidad, que llegaría millones de años después con otra extinción masiva. Así, la gran extinción del final del Triásico no fue solo un final, sino también un poderoso comienzo. Fue un reinicio violento del planeta que, al eliminar a los actores dominantes, permitió que los suplentes saltaran al escenario principal y se convirtieran en las estrellas del espectáculo de la vida. Es un recordatorio increíble de cómo la destrucción y la creación están intrínsecamente ligadas en la historia de nuestro planeta. La catástrofe para unos es la oportunidad para otros. La próxima vez que piensen en los dinosaurios, recuerden que su legendario reinado de 135 millones de años no habría sido posible sin este apocalipsis volcánico que limpió el camino. Un evento que nos enseña sobre la fragilidad de la vida y la increíble resiliencia de la misma, capaz de encontrar nuevos caminos incluso después de la más oscura de las noches. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje al pasado, aquí en el Legado Cósmico. Si te ha fascinado esta historia de extinción y renacimiento,
No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones del universo y la historia de nuestro propio mundo. Déjanos en los comentarios qué otro evento cósmico o prehistórico te gustaría que exploráramos. Hasta la próxima. Exploradores del cosmos. Bienvenidos a El Legado Cósmico. Hoy viajaremos en el tiempo a uno de los eventos más catastróficos y transformadores de la historia de nuestro planeta. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó realmente con los dinosaurios? ¿Cómo un mundo dominado por gigantes reptiles se convirtió en el que conocemos hoy? Prepárense para un viaje épico a la extinción del Cretácico. Hace aproximadamente 66 millones de años, la Tierra era un lugar completamente diferente. Los dinosaurios, en toda su majestuosa diversidad, reinaban sobre la tierra, el mar y el cielo. Desde el imponente Tyrannosaurus Rex hasta el gigantesco Argentinosaurus. Estos seres dominaban cada nicho ecológico. Pero todo estaba a punto de cambiar en un solo día catastrófico. El culpable. Un asteroide del tamaño de una montaña, de unos 10 a 15 kilómetros de diámetro, que se dirigía directamente hacia nuestro planeta a una velocidad vertiginosa. El lugar del impacto fue la península de Yucatán, en lo que hoy es México. Al chocar contra la Tierra, el asteroide liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas. Imaginen una explosión tan colosal que vaporizó instantáneamente la roca en el punto de impacto, creando un cráter de más de 180 kilómetros de diámetro, conocido hoy como el cráter de Chicxulub. El impacto fue tan violento que provocó terremotos de una magnitud nunca antes vista. Megatsunamis de cientos de metros de altura que barrieron las costas de todo el mundo y una onda de choque que arrasó con todo a su paso en un radio de miles de kilómetros. Pero los efectos inmediatos, por devastadores que fueran, fueron solo el comienzo. La explosión lanzó a la atmósfera una cantidad inimaginable de roca pulverizada, polvo y hollín. Esta nube densa y oscura envolvió el planeta entero, bloqueando la luz del sol durante meses, quizás incluso años. El mundo se sumió en una oscuridad casi total, un fenómeno conocido como invierno de impacto. Sin luz solar, la fotosíntesis se detuvo. Las plantas, la base de la mayoría de las cadenas alimenticias, comenzaron a morir en masa. Los herbívoros que dependían de ellas murieron de hambre, y los carnívoros que se alimentaban de los herbívoros pronto corrieron la misma suerte. La temperatura global se desplomó drásticamente, sumiendo al planeta en un frío glacial. Pero este frío no duraría para siempre. Después de que el polvo comenzara a asentarse, otro efecto entró en juego. El impacto liberó enormes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que habían estado atrapados en las rocas. Esto provocó un calentamiento global descontrolado. El planeta pasó de un frío extremo a un calor sofocante en un periodo geológicamente muy corto, alterando los ecosistemas de formas que la vida simplemente no pudo soportar. Además, el azufre vaporizado se combinó con el agua en la atmósfera, creando una lluvia ácida tan corrosiva que acidificó los océanos y quemó la vegetación que había logrado sobrevivir. La pregunta clave es, ¿cuánta vida desapareció? Las estimaciones son asombrosas. Se calcula que alrededor del 75% de todas las especies en la Tierra se extinguieron. Esto incluye a todos los dinosaurios no avianos. Es importante hacer esa distinción. No todos los dinosaurios desaparecieron. Un pequeño linaje de dinosaurios emplumados sobrevivió y evolucionó hasta convertirse en las aves que vemos hoy. Así que, en cierto sentido, los dinosaurios todavía están entre nosotros. Pero sus parientes gigantes, los amonites en los océanos, los grandes reptiles marinos como los mosasaurios y los pterosaurios en los cielos, todos ellos desaparecieron para siempre. La extinción no fue igual para todos. Los animales pequeños que podían refugiarse bajo tierra, como los mamíferos, y aquellos que podían alimentarse de detritos y materia en descomposición, tuvieron una mayor probabilidad de sobrevivir. Criaturas como cocodrilos y tortugas, que vivían en ambientes de agua dulce, también demostraron ser increíblemente resistentes.
Este evento fue un reinicio biológico a gran escala. Tras la catástrofe, el mundo quedó vacío, silencioso. Los nichos ecológicos que antes ocupaban los dinosaurios estaban ahora disponibles. Y aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Nuestros propios ancestros, pequeños mamíferos parecidos a musarañas que habían vivido a la sombra de los dinosaurios durante millones de años, de repente tuvieron su oportunidad. Sin la presión de los grandes depredadores, estos pequeños supervivientes comenzaron a diversificarse y a evolucionar a un ritmo sin precedentes. Se hicieron más grandes, exploraron nuevos hábitats y desarrollaron nuevas formas de vida. Este período de rápida evolución de los mamíferos se conoce como la radiación adaptativa. De estos humildes comienzos surgieron los primates y, eventualmente, millones de años después, la humanidad. Sin la extinción del Cretácico, es muy probable que los dinosaurios todavía dominaran el planeta y que nosotros, los humanos, simplemente no existiéramos. El asteroide que acabó con el reinado de los dinosaurios fue, irónicamente, el catalizador que permitió el surgimiento de nuestra propia especie. Entonces, ¿cómo sabemos todo esto con tanto detalle? La evidencia principal proviene del registro geológico. En todo el mundo, los científicos han encontrado una fina capa de arcilla que data de hace exactamente 66 millones de años. Esta capa, conocida como el límite KPG, es rica en iridio, un elemento muy raro en la corteza terrestre, pero común en los asteroides. Esta fue la pistola humeante que apuntó a un impacto extraterrestre como la causa de la extinción. El descubrimiento del cráter de Chicxulub en los años 90 confirmó esta teoría de manera espectacular. El estudio de los fósiles por encima y por debajo de esta capa nos muestra claramente qué especies sobrevivieron y cuáles no. La extinción del Cretácico nos enseña una lección poderosa sobre la fragilidad y la resiliencia de la vida. Demuestra cómo eventos cósmicos pueden alterar drásticamente el curso de la evolución en la Tierra, y cómo, de la destrucción, puede surgir una nueva creación. La próxima vez que veas un pájaro en tu ventana, recuerda que estás mirando a un descendiente directo de los poderosos dinosaurios, un superviviente de uno de los peores cataclismos que nuestro planeta ha conocido. La historia de la extinción masiva es un recordatorio de que nuestro planeta es parte de un universo dinámico y a veces violento. Nos muestra que el cambio es la única constante y que la vida, de alguna manera, siempre encuentra la forma de continuar, adaptándose y evolucionando en formas que nunca podríamos haber imaginado. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje al pasado aquí en El Legado Cósmico. Si te ha fascinado esta historia tanto como a nosotros, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones del universo y de nuestro lugar en él. Hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a El Legado Cósmico. Hoy vamos a tratar un tema que, aunque suene a ciencia ficción, está ocurriendo ahora mismo, bajo nuestros pies y a nuestro alrededor. Hablamos de la sexta extinción masiva. ¿En qué año sucedió? La pregunta es un poco tramposa. A diferencia de las extinciones pasadas, causadas por asteroides o supervolcanes, esta no tiene una fecha de inicio exacta. No es un evento de un día para otro. Los científicos debaten si comenzó con la revolución agrícola hace unos 10.000 años, cuando empezamos a modificar los paisajes, o si se aceleró drásticamente con la revolución industrial, hace unos 200 años. Lo que sí es seguro es que estamos viviendo en medio de ella. Es un proceso lento, casi invisible en la escala de una vida humana, pero devastador a nivel planetario. Entonces, ¿cómo está ocurriendo? La respuesta somos nosotros. La actividad humana es el motor principal. Piensen en la deforestación. Cada minuto se pierde una superficie de selva tropical equivalente a varios campos de fútbol. Estos bosques son el hogar de millones de especies. Cuando desaparecen, sus habitantes también lo hacen. Luego está la contaminación. Plásticos en los océanos que asfixian a la vida marina, productos químicos, agrícolas que envenenan los ríos y los suelos, y los gases de efecto invernadero que arrojamos a la atmósfera.
Y eso nos lleva al cambio climático, quizás el factor más crítico de todos. Al quemar combustibles fósiles, estamos alterando el clima de la Tierra a una velocidad sin precedentes. Los océanos se están calentando y acidificando, lo que blanquea los arrecifes de coral, ecosistemas tan vitales como las selvas tropicales. El aumento de las temperaturas globales provoca olas de calor más intensas, sequías prolongadas e incendios forestales masivos, desde Australia hasta el Amazonas y California. Los hábitats se transforman tan rápidamente que muchas especies simplemente no tienen tiempo para adaptarse o migrar. El hielo de los polos se derrite, amenazando a especies icónicas como los osos polares y los pingüinos, y elevando el nivel del mar, lo que pone en peligro a las comunidades costeras, tanto humanas como animales. La sobreexplotación de recursos es otro culpable. Pescamos en los océanos más rápido de lo que los peces pueden reproducirse. Cazamos y comerciamos ilegalmente con especies hasta llevarlas al borde de la extinción por sus pieles, cuernos o simplemente como mascotas exóticas. Esta presión constante fragmenta las poblaciones, las debilita y las hace más vulnerables a las enfermedades y a otros cambios en su entorno. Ahora, hablemos de la pregunta más impactante. ¿Qué porcentaje de la vida se ha extinguido? Es difícil dar una cifra exacta para el presente, pero los datos son alarmantes. Según informes de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas y el Fondo Mundial para la Naturaleza, las poblaciones de vertebrados, mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios han disminuido en promedio casi un 70% desde 1970. En solo 50 años. Se estima que alrededor de 1 millón de especies de animales y plantas están actualmente en peligro de extinción, muchas de ellas en las próximas décadas. Para ponerlo en perspectiva, la tasa de extinción actual es entre 100 y 1000 veces más alta que la tasa natural de fondo. Es un ritmo que rivaliza con las 5 grandes extinciones masivas anteriores, como la que acabó con los dinosaurios. Estamos perdiendo biodiversidad a un ritmo aterrador. Y no solo se trata de animales carismáticos como tigres o pandas. Hablamos de insectos, que son fundamentales para la polinización de nuestros cultivos, de anfibios, que son indicadores clave de la salud de los ecosistemas, y de innumerables plantas y microorganismos cuyo valor ecológico y medicinal quizás nunca lleguemos a conocer. ¿Y qué cambios ha provocado todo esto? Los cambios son profundos y nos afectan directamente. La pérdida de biodiversidad debilita los ecosistemas. Imaginen un ecosistema como una intrincada red. Cada especie es un hilo. Cuando empezamos a cortar esos hilos, la red se vuelve más frágil y puede colapsar. Ecosistemas saludables nos proporcionan servicios esenciales y gratuitos. Aire y agua limpios, polinización de cultivos, control de plagas, protección contra inundaciones y la regulación del clima. Cuando los arrecifes de coral mueren, no solo perdemos peces, sino también una barrera natural que protege las costas de las tormentas. Cuando desaparecen los polinizadores, nuestra seguridad alimentaria se ve amenazada. 1/3 de los alimentos que comemos depende de ellos. La pérdida de bosques no solo libera carbono a la atmósfera, sino que también altera los patrones de lluvia y aumenta el riesgo de desertificación. Además, la degradación de los hábitats naturales nos pone en mayor contacto con la vida silvestre, aumentando el riesgo de que enfermedades zoonóticas, como la que vivimos recientemente, salten de animales a humanos. En resumen, la sexta extinción no es solo una tragedia ecológica, es una amenaza directa para nuestra propia supervivencia, nuestra economía, nuestra salud y nuestro bienestar. Estamos desmantelando el sistema que nos mantiene vivos. Pero no todo está perdido. A diferencia de las extinciones pasadas, esta vez la causa, nosotros, es también la única posible solución. Somos la primera especie en la historia de la Tierra que es consciente de que está provocando una extinción masiva. Y eso nos da una responsabilidad única. Sabemos lo que está pasando y por qué. Y tenemos el conocimiento y la tecnología para cambiar de rumbo.
¿Qué podemos hacer? A nivel global, se necesitan acuerdos internacionales ambiciosos para proteger al menos el 30% de la Tierra y los océanos para 2030. Necesitamos una transición urgente y masiva hacia energías renovables, abandonando los combustibles fósiles. Debemos transformar nuestro sistema alimentario, promoviendo una agricultura sostenible y reduciendo el desperdicio de alimentos. Hay que combatir el comercio ilegal de vida silvestre y la contaminación por plásticos con políticas firmes. Y a nivel individual, nuestras acciones también suman. Podemos reducir nuestra huella de carbono consumiendo menos, reciclando más y eligiendo opciones de transporte sostenibles. Podemos apoyar a las empresas que se comprometen con la sostenibilidad y consumir productos de origen local y responsable. Podemos alzar la voz, educar a otros y exigir a nuestros gobiernos que actúen con la urgencia que la situación requiere. Existen proyectos de restauración de ecosistemas en todo el mundo que están dando resultados asombrosos. La reforestación, la limpieza de ríos, la creación de corredores ecológicos para que la fauna pueda moverse, y la reintroducción de especies en sus hábitats originales son ejemplos de que la recuperación es posible si le damos una oportunidad a la naturaleza. La historia de nuestro planeta está marcada por la extinción, pero también por la resiliencia y la aparición de nueva vida. La diferencia es que esta vez, el futuro no está escrito en las estrellas ni depende del impacto de un asteroide. Depende de las decisiones que tomemos hoy. Cada especie que salvamos, cada ecosistema que restauramos, es una victoria para el planeta y para nosotros mismos. La sexta extinción no es un destino inevitable, es una elección, y todavía estamos a tiempo de elegir un futuro diferente. Un futuro en el que la humanidad aprenda a vivir en armonía con la increíble diversidad de vida con la que compartimos este hogar. Gracias por acompañarnos en este viaje tan importante aquí, en el legado cósmico. Si este tema te ha parecido interesante y quieres seguir explorando los grandes misterios y desafíos de nuestro universo, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente.